No me importa lo que piensa la gente de mí. Que si traigo el pelo de alguna manera, porque me gusta traerlo así. Que porque escucho ese tipo de música, si a mí el Commander me gusta oír. ¡Fierro, pariente! Y así, destrozando canciones, empezamos el mito de la caverna. Desde sus inicios, la filosofía intenta estudiar y explicar tres fundamentales temas: el mundo o las cosas, el hombre como persona y Dios o lo divino, en diferente orden de prioridad dependiendo de la época. Hay un libro de Paul Ehrlich titulado Naturalezas humanas, genes, culturas y perspectiva humana. El título del libro nos lleva a preguntarnos si hay una sola naturaleza humana, única o varias. Si pudiéramos hacer la lista de esa naturaleza o naturalezas humanas, seguramente un rasgo que no faltaría es el amor. El amor parece ligado al ser humano en el arte, en la religión, en la economía y por supuesto en la filosofía. En varios diálogos de Sócrates hay cuestionamientos y referencias al amor. Cierta o no, la anécdota sobre Aristóteles y Filis lleva a pensar lo que puede hacer por amor o en nombre del amor. Pascal, filósofo, matemático, físico, filántropo y playboy, dijo en algún momento que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Como cuando una chica inteligente y de buena familia se enamora del Brian. Así, muchos filósofos han reconocido la tensión entre el amor y la razón. Pero no solo desde la filosofía se han abordado esta tensión, también en la literatura. Amado Nervo, poeta mexicano, quien expresa esa oposición en su poema Metafisiqueos. ¿De qué sirve al triste la filosofía? Kant o Schopenhauer, o Nietzsche, o Bergson, Metafisiqueos. En tanto, Ana mía, te me has muerto, y yo no sé todavía dónde ha de buscarte mi pobre razón. Metafisiqueos, pura teoría. Nadie sabe nada de nada, mejor. Que esa pobre ciencia confusa y vacía alumbra el alma como luz del día, el secreto instinto del eterno amor. No ha de haber abismo que ese amor no ahonde, y de hallarte, ¿dónde? No me importa dónde, cuándo, no me importa, pero te hallaré. Si pregunto a un sabio, ¿qué sé yo?, responde. Si pregunto a mi alma, dice, yo sé. Frente a esta tensión aparece una pregunta. ¿Qué es propio de la naturaleza humana? ¿La pérdida de control sobre las emociones o el control de estas? El árbol de Porfirio dice que somos animales racionales, por lo que perder el control es parte de nuestro ser animal, de nuestra esencia humana. Por ejemplo, cuando se habla de esa pérdida de control al estar enamorado, se dice, te enamoras y te pierdes. El control de las emociones se relaciona también con otro rasgo de la naturaleza humana, la capacidad de decidir, que parece ser una característica primordial. ¿Esta capacidad tiene efecto sobre el amor? Es decir, ¿el amor puede ser una decisión o es algo ajeno a ella? En el caso de que no sea una decisión, amar a alguien puede quererse algo en contra de la propia voluntad. Expresaba Fernando Soto Mantequilla en una de las películas de Pepe el Toro. ¿Cómo tengo ganas de no tener ganas de lo que tengo ganas? ¿Acaso será esto posible? En Saltillo, Coahuila, tras la liberación de 4 presuntos asaltantes que durante 20 días tenían asolada la zona universitaria con robos, Armando Gutiérrez González, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, lamentó lo laxo de las leyes que protegen más a los delincuentes, así como los continuos errores en la integración de los expedientes de parte de las autoridades correspondientes. De acuerdo con autoridades municipales, se recibieron más de 25 denuncias y 11 de acuerdo con la PGJE, que se recibieron previamente por parte de los afectados en estas áreas.
presuntos asaltantes fueron detenidos a partir de un esfuerzo del grupo Cobra, que les encontró, entre otras cosas, un auto robado, otro con placas sobrepuestas, 12 teléfonos celulares y bolsas de mano de mujeres estudiantes que fueron asaltadas en el área. Por su parte, el licenciado Óscar Espinosa, príncipe de Facebook, nos comparte: los derechos humanos protegen a los delincuentes. No, los derechos humanos protegen a las personas, incluso cuando alguna de esas personas comete un delito, incluso cuando ese delito es el peor de los delitos, e incluso cuando esa persona es la peor de las personas. Pero esta protección no es para que no se le juzgue, ni en su caso para que no se le castigue, sino precisamente para que en todos los casos se juzgue y condene conforme a las leyes, que a su vez igual sean respetuosas de los derechos humanos. Yo digo, buen punto. Pero entonces, ¿qué pasó aquí? Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas al tratar de comprender la naturaleza humana, pues a pesar de lo hermoso que es el amor y hablar sobre él, hay varias cuestiones que se quedan inconclusas cuando hablamos del tema. Especialmente cuando nos preguntamos qué es lo que nos hace humanos, cuál es nuestra naturaleza. Primero, debemos hablar de la identidad del ser humano, el cuerpo físico, la capacidad de raciocinio, el amor, la búsqueda de la verdad. Sabemos cuando algo es humano o tiene humanidad. Imagínate que llegas a tu casa y tu mamá es un zombie. Quiere comer tus sesos y tú no tienes nada más que una Magnum 45 a la mano. ¿Acaso le dispararías a esa hermosa mujer que te parió y te cuidó los primeros 15 años de tu vida? ¡Sí! Hijo desnaturalizado. Es el cuerpo de tu mamá, pero su mente ya no. Entonces ya no es humana. Respuesta de uno de mis alumnos. Demasiado Walking Dead. Respuesta de otro. Entonces, si no es el cuerpo, ¿qué nos hace humanos? ¿La mente? Imagina ahora que te habla una mente como en Futurama. Esa cabeza parlante es un humano. Tiene sus recuerdos y puede comunicarse contigo. Muchas veces hemos oído el término inhumano para hablar de personas que cometen actos terribles como atentados terroristas o asesinatos en serie. Personas mentalmente inestables como adolescente youtuber de la prepa porque tiene problemas para aceptar la autoridad. ¿Dejan de ser humanos acaso? Luke pensaba que había cualidades primarias y secundarias en todos los objetos o seres. Una característica primaria es aquello que no se puede quitar, porque el ser que la tuviera ya no sería el mismo. La característica secundaria es algo que se puede imaginar sin que ese ser deje de ser lo que es. Por ejemplo, se puede imaginar a alguien con ojos cafés o azules en lugar de los cafés. O a alguien que desperdicie su matrícula de la prepa VM, que dicho sea de paso, no cuesta 5 pesos. Ya dejen pasar la morrilla, güey. No. Durante mucho tiempo se pensó que la racionalidad era la característica distintiva de los seres humanos, misma que les permitía crear un lenguaje y comunicar sus pensamientos a los otros hasta que conocía a esa niñita. Algunos filósofos, principalmente en el siglo XIX y XX, pensaban que las emociones, los sueños, las fantasías, la angustia, eran cualidades aún más importantes que la racionalidad. ¿Cuál crees que podrían ser cualidades primarias y secundarias de las personas? ¿Qué nos hace ser persona? Déjamelo en los comentarios. Por lo tanto, podríamos clasificar en dos nociones para determinar cuándo una persona es persona. Por un lado tenemos a la postura ontológica objetiva, que se basa en la premisa de que podemos reconocer en otros, a partir de la observación y de la experiencia, en rasgos físicos que son fundamentales para conocer e identificar a las personas. La materia, el cuerpo o el rostro, de quien Martin Buber y Emmanuel Levinas ahondaron en su momento, y le dan gran valor, pues según su personalismo humanista, es en el otro en donde nos vemos reflejados como persona, y entonces se vuelve impensable hacerle daño, porque al ver al otro como yo, me compromete a cuidarlo y a respetarlo. Y por otro lado, vemos las características subjetivas, las emociones, el conocimiento, los valores,
los sueños y las alucinaciones, entre otras cosas. Aunque me contaras tu sueño más vívido, jamás lo imaginaré como tú lo soñaste, porque es imposible ver lo que hay en la mente de otro. Eso explica por qué siempre que lees un libro y luego ves una película, prefieres el libro. Nadie podrá reproducir lo que tu mente imaginó, y el libro, con todos sus detalles y el tiempo que le das para recrearlos en tu mente, será siempre superior. Excepto si hiciera una película del libro de Baldor. Creo que ahí sí sería mejor la película. Aunque la hicieran los hermanos Almada, dirigidas por Zack Snyder, la película sería mejor, me cae que sí. Y es que antes de pensar que al ver una persona, su cuerpo o su rostro, esta será identificada como naturaleza, David Hume nos recuerda que antes tiene que pasar por los sentidos, como la vista. Pero lo que la vista humana y los demás sentidos nos dan no es más que un reflejo, una impresión de la realidad, por lo que atribuirles una existencia real es un acto del espíritu muy difícil de explicar. Los sonidos, los sabores y los olores, aunque considerados por el espíritu como cualidades independientes, continuas, no parecen tener una existencia en la extensión y por consiguiente no pueden aparecerse a los sentidos como situadas externamente al cuerpo. Aún nuestra vista no nos informa de la distancia o la externidad, por decirlo así, inmediatamente, sin un cierto razonamiento y experiencia, como es reconocido por los filósofos más sensatos. ¿Cómo de qué color es un pedo? Nos complica aún más nuestro intento por explicar la naturaleza humana, pero para finalizar quiero dejar dos puntos en la discusión. Primero, es ver la naturaleza humana como lo normal, pero eso es demasiado subjetivo. Foucault aseveraba que en términos históricos la figura del loco o de la normal surge a partir de ciertas figuras: el onanista, el pervertido, el indisciplinado, el monstruoso o deforme, etc. En concreto, eran aquellos que no encajaban con las normas de belleza, de moralidad o de salud de la época. Simone de Beauvoir afirmaba que las mujeres son tratadas como personas de segunda clase en relación a los hombres, solo por una cuestión de género. Eduardo Galeano creía que la pobreza determina si tratamos a los otros como seres humanos o como recursos humanos. Y todas estas concepciones cambian con el tiempo, pero tienen graves consecuencias si eres eugenista. Eugenista es un término que en su raíz griega, o para los que ya vieron mis videos anteriores, etimológicamente hablando, significa buen inicio. Eu, que significa buen, bien, bueno, y génesis, que quiere decir inicio o principio. Pues esta teoría, creada por el primo malvado de Charles Darwin y que en México se convirtió en una moda en los años 30, ¿saben quién también estuvo de moda en los años 30? ¡Hitler! Pues estos morenazis, llamados eugenistas mexicanos, intentaban mejorar la raza con muy buenas propuestas, como el cuidado materno-infantil que garantiza la reducción del elevado índice de mortalidad en los menores de 5 años, la selección de los inmigrantes a través de la Secretaría de Gobernación y la creación, en la década de los 50, de un consultorio de salud hereditaria que funcionó para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y también limitar la reproducción en los que consideraban lastres sociales o portadores de caracteres hereditarios que se consideraban causa de peligrosidad social o fragilidad nerviosa. Propusieron además esterilización de los delincuentes, criminales, de los locos, de los epilépticos e incluso de los homosexuales y las prostitutas. Este tipo de acciones, las del segundo párrafo obviamente, se llevan a cabo para el control de animales, pero para hacerlo a personas se necesita una visión muy distinta de lo que es una persona y su naturaleza, por distinta que sea su genética y su moral. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Te agradecemos cada poderoso like que nos regalas y te recuerdo que nos puedes dejar tus dudas, opiniones y sugerencias en los comentarios. Mi nombre es Fabián Raimundo Flores y esto es el mito de la caverna. Hierro, pariente. Me siento Macario Brujo con ese sombrero, la neta.